son muchas consultas que tienen nuestros televidentes a esta hora con el tema de los derechos, de muchos derechos laborales que no se tienen que perder, pero ya tenemos en la línea telefónica al secretario del Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, para que nos vaya contestando muchas de las interrogantes que tienen nuestros televidentes. Vamos a iniciar a hacerle nosotros la primera consulta y luego escuchamos también llamadas telefónicas. Ingeniero Carlos Madero, un gusto saludarle, gracias por atendernos. Saludos, un saludo a ustedes ahí en cabina y al pueblo hondureño. Vamos a iniciar, don Carlos Madero, con una de las consultas que ya nos han hecho esta tarde. Y una de ellas es, las personas que ya fueron suspendidas y fueron notificadas que la suspensión es por 120 días, pero todavía no se cumple esta suspensión y estas empresas ya iniciaron a trabajar, ¿los deben de llamar a ellos para que se reincorporen? Sí, bueno, eso depende del empleador, ¿verdad? Porque el empleador es el que hace el procedimiento de suspensión. Efectivamente, hay algunas empresas, recordemos que no todos los trabajadores están regresando a laborar, sino que es un porcentaje mínimo, es el 20%. Por lo tanto, es probable que dentro de una empresa con un patrón, algunos regresen ahorita, ¿verdad? Porque los llaman ahorita y en el momento que los llama el patrón a reintegrarse, significa que la suspensión deja de tener efecto para ese trabajador. Y si a un trabajador no lo han llamado a reincorporarse, es porque tienen que esperar, me imagino, a las siguientes fases venideras del sistema de apertura hasta que se puede ir normalizando la situación. En cuanto a la notificación, ahora, la validez o no validez del proceso de suspensión depende ya de los expedientes que entran a la Secretaría del Trabajo, y ya la Secretaría dictamina si la suspensión es con lugar o sin lugar. Si es con lugar, pues significa que queda en firme ese proceso que le hicieron al trabajador, y si es sin lugar, significa que la empresa deberá retribuirle al trabajador por todos los días que estuvo suspendido. También muchos se preguntan qué pasa con el 14º o el 14º. Si están suspendidos es un derecho adquirido porque es algo acumulado de los meses ya trabajados, pero ¿qué pasa en esta oportunidad que estamos en esta emergencia por la pandemia? Bueno, el 14º mes de salario es un derecho laboral. Cuando hablamos de un derecho laboral, o sea, significa que es irrenunciable, o sea, se tiene que pagar, ¿verdad? Uno de los temas es, bueno, ¿y cómo se paga? Bueno, pues el 14º pues tiene una fórmula, ¿verdad?, que normalmente se utiliza, ¿verdad? Se calcula entre desde el mes de años completos, desde junio del año pasado hasta este junio, ¿verdad? Y se divide entre los meses y según la remuneración que tuvo la persona. Ahora, lo cierto es que es un derecho, ¿verdad? Y ese tiene que pagarse. Claro, sabemos que ahorita hay condiciones excepcionales, ¿verdad? Pero ya esos serán arreglos individuales que tendrán que ir haciendo las empresas, ¿verdad? Pero al final de cuentas tendrá que hacerse efectivo ese pago. Señor secretario, estamos recibiendo mensajes de los televidentes y nos dicen, yo soy de la tercera edad, no me han llamado para ir a trabajar. Me da mucho temor que me despidan, porque hay muchas empresas que a nosotros, los de la tercera edad, como no nos permiten ir a trabajar, nos están despidiendo. Sí, muy bien. Efectivamente, en el tema de la tercera edad, ahorita se está entre las excepciones para ir a trabajar. Ahora, es importante, no estamos hablando que quedarse en casa no significa no trabajar. Aquí tenemos que empezar, como ya lo han visto, ustedes mismos lo han podido experimentar en sus foros y entrevistas, el teletrabajo tiene que empezar a ser una modalidad más normal de lo que era antes, y se recomienda que estas personas pues puedan hacer sus trabajos vía teletrabajo, ¿verdad? O sea, que hagan actividades en las cuales no se requiere la presencia física, y también se emitió una circular donde efectivamente no se puede empezar a prescindir de las personas que no puedan ir a laborar por tener estas comorbilidades, ¿verdad?, que les afectan, porque entonces se vuelve una discriminación en el empleo. Bueno, me gustaría también, Rina, que sean los televidentes, Pablo Gerardo, que le hagan un par de consultas al secretario del Trabajo para que él pueda responder sus llamadas telefónicas ante lo que está ocurriendo y la gran cantidad de dudas que tienen los televidentes. Uno de ellos preguntan, ¿nos van a pagar entonces el 14º? Ya ha dicho don Carlos Madero que es un derecho adquirido, por lo tanto deben de pagarle. Pero dice, en mi empresa, Alex, yo no tengo cómo pagar el 14º, ¿me van a sancionar? Como vuelvo a repetir, el 14º mes de salario es un derecho, por lo tanto
debe de pagarse. Si el patrono llega a tener algún problema, pues igual tiene que llegar a hacer un acuerdo con los trabajadores, de común acuerdo para poderlo hacer, pero es un derecho que es irrenunciable, o sea que va a tener que pagarse. Bueno, vamos a escuchar llamadas telefónicas, don Carlos Madero, para que le consulten nuestros televidentes y usted puede escucharle detenidamente y darle respuesta. Buenas tardes desde la colonia. ¿En qué sector estamos para que le consultemos al ministro del Trabajo, don Carlos Madero? Hola, le escuchamos. Hola, buenos días. Buenas tardes, díganos, ¿cuál es su consulta? Quiero que me disculpe porque no voy a hablar del tema, pero solicito su ayuda. Bueno, si es un poco breve porque tenemos muchas consultas, aquí la vamos a escuchar. Sí, está bien, que fíjese que tengo una hermana que me la desahuciaron de cáncer y ocupo un trasplante de médula y no me están ayudando y le solicito que me ayuden. ¿Y cuál es la ayuda que usted está solicitando? Que me consigan un vuelo para llevarla a Estados Unidos o a España para que le trasplanten una médula. Bueno, entonces dé su número de teléfono para que las autoridades correspondientes se contacten con usted, porque creo que esto se coordina con Casa de Gobierno y también con la Embajada de los Estados Unidos. Dé su número de teléfono. Entonces es 39 Ajá. 53 73 70. Ok, perfecto. Ya Y 95 34 98 29. Listo. Aquí anotamos su número y también ya lo han anotado las autoridades. Muchas gracias por su llamada. Está bien, gracias. Aquí nos dice alguien, rápidamente nos dice, hoy fui a la Secretaría de Trabajo porque la empresa que laboraba me despidieron y me mandaron a calcular mis prestaciones. Me fui a pie porque no hay transporte, me dijeron que no están trabajando y que no saben cuándo van a regresar. Y me pregunto cómo hacer para poder calcular mis prestaciones ya que yo fui despedido. ¿Ministro? Señor secretario. El Estado va a estructurar también un plan, está trabajando en un plan de apertura también responsable, ¿verdad?, en el cual va a estar incluida la Secretaría del Trabajo. Todavía estamos definiendo en cuál fase va a entrar la Secretaría, pero ¿sí? También se ocupa hacer un cálculo específico. Puede entrar a la página web de la Secretaría del Trabajo, www.trabajo.gov.hn, y por ahí hay un link que dice servicios laborales. Ahí hay un sistema para poder calcular las prestaciones. Pero vamos a escuchar esta llamada desde Cofradía Cortés. ¿Qué le quiere consultar al secretario del Trabajo esta tarde? Hola. Hola, buenas tardes. Sí, yo fui separado de la empresa donde trabajaba hace 2 semanas y media, casi 3. Por un motivo ahí personal, y yo quiero saber si yo califico para eso, para ese 14avo o las prestaciones. Ellos me han querido hacer a mí firmar la renuncia y todo eso. Yo no la firmé, entonces ellos me separaron. Entonces yo quiero saber en cómo lo pueden ayudar ahí el ministro de Trabajo. Yo no sé, si me preguntas. Don Carlos. Sí, bueno, es muy importante. Primero se tiene que saber por qué se separó del trabajo. Según lo que escucho, o sea, habría que ver los papeles en realidad, ¿verdad?, porque son los que hablan en materia laboral. Pero si lo despidieron sin justa causa, y aunque hubiera sido con justa o injusta causa, el 14º mes de salario es un derecho, así que siempre se paga proporcional. Y el tema de las prestaciones, pues depende de la causal por la cual lo despidieron. Si fue sin justa causa, efectivamente tiene derecho a prestaciones, pero si fue con causa justificada del patrono, que eso no lo sabemos porque se tiene que probar, ¿verdad? Entonces en ese caso no correspondería, pero ya eso depende de cada caso individual. Muy bien, también nos envían y también tenemos llamadas telefónicas. Vamos con otra comunicación a esta hora. Buenas tardes, le escuchamos su participación. Colonia San Francisco, adelante. Aló, muy buenas tardes, Rina y Carlos. Mi pregunta es al ministro. Nosotros nos suspendieron desde el día de la pandemia hasta esta fecha y a nosotros no nos han pagado. Bueno, el señor abrió las puertas del restaurante y se lo detiene por autoservicio. Y él no nos ha llamado a nosotros para rectificarnos, para darnos una nota, para decir cómo está laborando, qué medidas tiene para nosotros. Nosotros somos permanentes, tenemos nosotros todas los... ¿cómo le puedo decir? Tenemos todos los derechos, pero el señor no nos ha cancelado. No hemos recibido ningún pago hasta la fecha. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a quedar? Porque él no nos ha dicho nada, si nos va a pagar el derecho que nosotros tuvimos en el tiempo laboral, o
o cómo quedamos, señor ministro? Esa es mi pregunta. Muy bien. Primero, los días que se elaboraron efectivos tienen que pagar. Segundo, si tienen un proceso de suspensión, ¿verdad? Ahí, por así decirlo, el proceso de suspensión es el mismo, pero lo primero que hay que determinar es si la empresa se acogió o no se acogió al alivio solidario, donde hay una participación del Estado y una participación de la empresa. Si no fue así, significa que la empresa hizo una solicitud de suspensión normal. Pero si eso ha ocurrido, mientras está la suspensión, como lo dice la palabra, no se termina la relación laboral, pero sí se suspenden los salarios. ¿Verdad? Que puede ser que sea el caso, no lo sé, porque eso habría que ver la documentación exacta de lo que se pretende en esa empresa, ¿verdad? En todo caso, si ellos ya empezaron reapertura, ¿verdad? Porque con los procesos que se llevan ahorita, es igual que como les contestaba la vez pasada, hay que esperar si esta persona entra en este paquete o en el que sigue. Lo cierto es que cuando se llama a trabajar a un trabajador, automáticamente se cancela, por así decirlo, la suspensión, porque ya el contrato de trabajo vuelve a una normalidad. Bueno, vamos a escuchar unas 5 llamadas telefónicas agradeciéndole su tiempo, ingeniero Madero, para escuchar a nuestros televidentes. Unas 5 llamadas de consultas que tienen los hondureños para el secretario del Trabajo. Barrio El Bosque. Don Carlos Madero le escucha. Sí, buenas. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas. Solo quería preguntarle al ministro, ¿verdad? ¿Por qué dicen que las personas mayores de edad no tienen derecho a trabajar, pero el gobierno tampoco les da de comer? Bueno, y los que padecemos que tomamos medicamentos controlados igual, no trabajamos, pero el gobierno no nos da de comer. ¿Qué hacer en eso entonces? Muchas gracias. Ministro, ya, es que este es como un comentario. Sí, el problema de las personas mayores de edad es un tema que tiene que ver directamente con que son personas más vulnerables, ¿verdad? Y tiene que ver cuando tienen patrono, ¿verdad? Ahora, si tienen un patrono, esta persona tiene que estar como en suspenso o le está ayudando el patrono o no. Eso depende de casos ya individuales de cada persona, pero la idea es un tema de protección, ¿verdad? Porque el problema es que ustedes saben que el coronavirus pega mucho más fuerte en las personas mayores, que son las que tienen mayor capacidad o mayor complejidad en un tema de este virus. Muy bien, vamos rápidamente con otra comunicación. Colonia Florencia, buenas. Sí, buenas. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Campos, ministro de parte del sector mototaxi. Como es de nuestro conocimiento, se ha venido manejando el tema de que a través de la Secretaría de Trabajo el sector mototaxi estaría beneficiándose con el bono participativo al sector transporte. Nos gustaría, como ya se le hemos pedido en su privado, poder obtener una reunión con usted propiamente este día miércoles para que nos pudiera adelantar cómo va el proceso al respecto sobre este tema de este bono, que lógicamente usted lo sabe, hemos sido muy golpeados, no hemos sido beneficiados. Creo que ha sido el único sector de transporte que no ha sido beneficiado en esta pandemia como realmente lo necesitamos. No sé, ministro, si nos podría participar y nos podría ayudar con esta reunión que estamos solicitándole. Sí, muy bien, no hay problema, ya tenemos bastantes comunicaciones con el sector transporte, hemos llegado a algunos arreglos y con gusto, no hay problema, podríamos ponernos en contacto para platicar con el sector del mototaxi. Bueno, vamos con otra llamada telefónica de consultas que usted tenga para el secretario del Trabajo. Aprovecha ahorita. Sí, vamos aquí tengo un par de llamadas, Pablo. Aquí tengo un mensaje que dice: buenas, saludos y bendiciones. Ya que esté el ministro ahí en línea, pregúntele quién va a regular las empresas que no han pagado el 14avo y que han estado trabajando toda la pandemia sin parar. Le hablo específicamente de la empresa Chiquita Brands de Puerto Cortés, que al contrario despidió personal sin justificación. Muy bien. El tema, volvemos otra vez con el 14avo. El 14avo es un derecho. Si no se paga, va a haber que hacer un reclamo formal ante la Secretaría del Trabajo. Ahora,
el periodo de pago del 14º mes de salario durante todo el mes de junio. Ahorita venimos empezando el mes de junio, entonces hay que tener paciencia porque mientras no finalice este mes, no se puede poner una denuncia porque no hay un incumplimiento, ¿verdad? Entonces, para que las personas lo sepan de antemano. También consultan, don Carlos Madero, ¿qué ha pasado con lo que se prometió del bono del RAP? Pues muchas personas han hecho el trámite y todavía no les han dado este bono que se prometió. Sí, muy buena pregunta. Ya en el caso del RAP, estamos ya la mayoría de personas que han aplicado ya se están pagando. Creemos que el último lote se pagará esta semana, pero así que hay que estar pendientes. En ese mecanismo se ha beneficiado alrededor de casi 123,000 trabajadores, ¿verdad? Un poco más de 100,000 ya tienen la participación y esperamos que esta semana salga el resto. Ahora, ¿es legal que algunos empleados les digan que como no está trabajando la empresa, que ya este mes solamente les van a pagar la mitad del salario? No, eso es ilegal. Los contratos de trabajo solo tienen tres condiciones, por así decirlo. Una persona que está trabajando, uno que está suspendido o alguien que no está trabajando. Una persona de 60 años de edad que no se presente a trabajar, ¿el patrono no lo puede despedir? Correcto, lo hicimos casualmente en comunicación oficial este fin de semana, previendo de que no se abuse de los trabajadores, sobre todo las personas mayores. Hay un tema muy importante, tenemos que ser solidarios con este grupo poblacional porque es un grupo muy importante y de los que puede ser, por así decirlo, la mayor cantidad de conflictos por esta pandemia. Ahora, ¿qué pasa con las personas con discapacidad que no son mencionados en este comunicado, por lo menos en el que dimos lectura, no se hace referencia a ellos? ¿Qué pasa con aquellas personas con discapacidad? Bueno, lo primero que tiene que detectarse es que eso solo lo puede hacer un doctor, es el tipo de comorbilidades que pueda tener. Y si estas le impactan, ¿verdad?, a él directamente, porque discapacidades hay un montón, ¿verdad?, son montones. Si le impactan directamente o no le impactan directamente en su salud. Eso ya va a depender de cada caso individual y eso pues que tendrá que ser un médico el que lo pueda extender si la persona es vulnerable o no en estos casos. Sí, tengo otra pregunta. Hágame un favor, yo trabajaba en salón de belleza y mi jefa cerró y yo tenía 3 años. Me pagó el cuarto, me imagino que el 14º salario, el 3 de junio. Me tiene que dar los derechos. Pregunta, ella tiene otra empresa de equipos médicos. Sí, bueno, en el caso particular de esta persona, primero hay que saber cómo fue el despido, ¿verdad? Si el despido fue por causa justificada o no, ¿verdad? Eso es un tema legal que se tiene que establecer con las personas. Ahorita que el ministerio retome la inspección, le recomendaría que fuera al área de inspección para que vieran el caso específico, ¿verdad? Y en todo caso el 14º es un derecho, ¿verdad? Por lo tanto debe pagarse proporcionalmente al tiempo que estaba laborando. Dice, yo en realidad tengo que dejarlo porque tengo otra reunión que me salí para la entrevista, pero sí, ¿verdad? Con mucho gusto en otro momento puedo seguirme contestando. Siempre con una última pregunta, siempre con el tema de las estilistas que nos están enviando varios mensajes, nos dicen, nosotros trabajamos desde el 2 de noviembre hasta el 15 de marzo y ahora nos dice la dueña del salón que no nos puede pagar, que únicamente nos dará el 20% de nuestro salario. ¿Qué podemos hacer? Dice. Bueno, muy importante, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer, como les decía yo, las figuras laborales son o estoy contratado, o estoy suspendido, o estoy despedido. Si no estoy despedido y no estoy suspendido, el patrono va a tener que pagar la relación laboral porque simplemente nunca notificó algo diferente. Eso habría que analizar el caso, para cuál es la situación, pero tampoco se puede pagar un valor menor al que tenía si la persona no ha sido legalmente suspendida con una figura legal, que como les digo, una vez que pase la pandemia, la empresa tiene que acreditarlo y el ministerio es el que lo autoriza. Si lo hicieron bien o si no lo hicieron bien, eso va a saberse hasta que puedan meter los expedientes al ministerio. Solo finalizo una consulta de mi parte, abogado, perdón. ¿Cómo van a hacer ustedes como Secretaría del Trabajo para que se constate de que todas las empresas e incluso las instituciones de gobierno están cumpliendo con las medidas de bioseguridad? ¿Cuántos inspectores tienen trabajando para esto a nivel nacional? Muy bien. Hemos conformado un equipo casi de unas
El que está ahorita tiene ya 107 personas. Hay un equipo combinado donde está la Secretaría del Trabajo, donde está la Policía, donde está ARSA, donde está Salud, ¿verdad? Lo estamos extendiendo ya esta semana, ¿verdad? Inclusive va a ser más grande, va a empezar todo el cuerpo de inspectores de la Secretaría de Trabajo, que ronda los 140 inspectores, ¿verdad? Más otros de la Policía, y vamos a estar ya fiscalizando empresa por empresa. Eso tiene un procedimiento, ¿verdad? Lo primero que se hace es que si se encuentra una anomalía en el proceso de bioseguridad, se va a levantar un acta que se llama acta circunstanciada. Esa acta va a reflejar que hay un riesgo inminente y lo va a emplazar, le va a emplazar probablemente 2 días o 3 días para decirle que usted no cumple, pues va a tener un cierre definitivo, pero por mientras cumple va a tener un cierre parcial, ¿verdad? Ese es el procedimiento que se lleva, ¿verdad? Y esperamos que todas las empresas, ¿verdad?, puedan cumplir, pero sí vamos a ser bastante exigentes en el cumplimiento de los protocolos, porque este es un tema de salud pública, es un tema en el cual no se puede dar el lujo de fallar, y estamos hablando que aquí tiene que haber un compromiso de la empresa y de los trabajadores, la empresa de suministrar los insumos necesarios de bioseguridad y el trabajador de utilizarlos correctamente. Bueno, muchas gracias, don Carlos Madero. Bueno, son muchas la consulta, pero cuando hablamos con él nos decía que venía saliendo de una reunión, iba a entrar a otra porque lo queríamos contactar también por vía Skype, pero nos decía que era casi imposible porque no iba a atender unos minutos y más bien se alargó. Venía saliendo de una reunión, iba a entrar a otra reunión, pero son varias las preguntas que hay en este caso, pues más que dudas. Hay empresas que no respetan también los el derechos código laborales. de trabajo, correcto. Digamos, aquí hay una persona que en el seguro social, a una persona que ya tiene más de 60 años y que tiene todavía una enfermedad, la están obligando a que llegue. Ya dijo que no. Y acá también nos decían,